Bueno, hoy estamos discutiendo una ley para aprobar un convenio de transferencias progresivas, pero una ley que en los títulos de los grandes diarios y en los discursos de varios de los representantes de la oposición se trataría de una ley de quita de recursos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. No es ni quita, ni estamos hablando de coparticipación, pero los títulos instalados son estos: quita de coparticipación. No es quita porque lo que estamos haciendo acá es corregir, enmendar, perfeccionar un convenio marco entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para la transferencia de funciones. De lo que estamos hablando y discutiendo en este proyecto de ley no es de la ley de coparticipación, ni de esa ley convenio que en algún momento tendremos que discutir, y ahí veremos todos los criterios de equidad, federalismo, solidaridad y demás, sino, como ya lo dijo la miembro informante, de la aplicación del artículo 75, inciso 2, párrafo quinto de la Constitución Nacional, que establece que no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. Cuando se transfieren funciones, como en este caso, que estamos tratando el convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad, que no sean federales y que estén ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires, hay que hacérselo con los recursos para no repetir el impacto que tuvo la transferencia de funciones previa a la Constitución del 94, claramente este artículo lo prevé para eso, y debe hacerse por ley. Y debe hacerse por ley. Lo que estamos haciendo ahora es corregir algo que se hizo mal. Se hizo mal porque se hizo de una forma mala, se hizo de mala forma, y también estaba mal el fondo, o los fondos, que es el meollo de la discusión. ¿Cuáles son los fondos? La forma es evidente que estuvo mal. Apenas asumió el presidente Macri, cumpliendo una promesa de campaña también, hay que reconocerlo, una de las pocas que cumplió, le pasó la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y por decreto estableció un monto para unos recursos para satisfacer o para atender esa función transferida. Inmediatamente generó revuelo, inmediatamente generó discusión y escándalo, y protestaron no solamente los miembros de la oposición, sino fundamentalmente los gobernadores de todo el país. Ahí sí que no hubo ni discusión, ni consenso, ni diálogo. Fue en esa, como hacen o como aconsejan algunos que han leído Maquiavelo, mientras se tomaron todas esas decisiones por decreto que mencionaba el senador Parrilli, porque se tomaron muchas decisiones inmediatamente en la primera noche por decreto, sin consulta, inconstitucionalmente, también se hizo este revoleo de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora estamos corrigiendo eso. Y escucho que los senadores preopinantes hablaban de que no hubo discusión, de que se imponen las cosas, de que se enteran de un día para el otro. Y yo leo los diarios y esta decisión de Alberto Fernández, que además estuvo anunciada también en la campaña electoral, inmediatamente fue discutida, conversada y con mucho intercambio de discusiones, de números, de información con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decía que leía un artículo del diario Clarín del 9 de enero de este año, donde dice: Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta el número final y el momento, pero el Gobierno Nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa en concepto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confiaron a Clarín fuentes de Casa Rosada. El jefe de gobierno porteño
podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia para frenarlo, dice Clarín el 9 de enero, anticipándose mucho a lo que hoy está ocurriendo. Pero no es cierto que no hubo conversaciones. Ahora que se incorpora una... Primero se quejan de que las leyes se aprueban a libro cerrado, que no hay modificaciones, que no hay revisión. Cuando la Cámara de Diputados revisa el proyecto de ley que aprobamos acá en el Senado e incorpora un plazo para retomar, diría yo, las discusiones y negociaciones que tienen que ver no solamente, porque hay que decirlo también, con el excesivo monto transferido por decreto, sino también otras cosas que se revolearon. He escuchado por acá utilizar el verbo manotear, que la Nación le estaría manoteando a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera víctima del manotazo, cuando el manotazo lo dio el presidente Macri a los fondos de la Nación y se lo revoleó a la Ciudad de Buenos Aires junto, no solamente este exceso de fondos para atender las funciones de seguridad, sino también un montón de otras cosas que también señalaba la senadora Sagnum, como el control del juego en la ciudad, que le representó 15.000 millones de pesos en 3 años, le redujo el aporte que la ciudad hace al Hospital Garrahan del 50 al 20%, lo que significó que dejaron de poner 8.000 millones de pesos por año en el Garrahan. Y también se revolearon escrituras, muchas de ellas una vez que ya habían perdido las elecciones. Lo mismo que quisieron hacer con este convenio, que la Constitución dice que lo tiene que aprobar el Congreso y los parlamentos. Este convenio se discutió en el Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de que perdieron las elecciones. Creo que fue una de las últimas sesiones del año 2019 y en esa oportunidad también voté en contra. En esa oportunidad también voté en contra de este convenio que establecía el traspaso de montos que son muy superiores a lo que corresponde para atender el servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Acá tengo una placa que muestra en amarillo los fondos que Macri le dio de más a la Ciudad de Buenos Aires en cada uno de los años en los que rigió este decreto. Llegó a tener 36.000 millones de pesos más por año en el año 2019, que excedían los costos de sostener la Policía Federal traspasada a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben qué? En ese año se envió a la legislatura un proyecto de ley de presupuesto que establecía para el año 2020 un superávit primario de 38.000 millones de pesos. La Ciudad de Buenos Aires ya había tenido 20.000 millones de superávit del año anterior y proyectaba para el año 2020 38.000 millones de superávit primario. Entonces, ¿para qué fue transferida esta suma de dinero de más, si no es por un favor político? Yo les voy a decir para qué fue transferida. Fue para sostener 2 vicios de la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para sostener la pauta publicitaria, que un senador preopinante se cansó de criticar de Horacio Rodríguez Larreta y ahora hizo un silencio llamativo, y para sostener el creciente y cada vez más voluminoso impacto de los intereses de la deuda externa en el presupuesto de la ciudad. Lo que nos pasó a los argentinos y a las argentinas en estos 4 años de Macri como presidente lo venimos padeciendo los porteños y las porteñas desde que Macri y Larreta gobiernan la ciudad. Acá tenemos un gráfico de cómo ha aumentado el impacto de los intereses de la deuda respecto de los ingresos tributarios de la ciudad. Del 1,27% de los ingresos que se destinaban solamente a pagar intereses de la deuda cuando asumió Macri, a más del 14% con Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que querían financiar, esto es lo que financian con amiguismo político, con la plata de todos los argentinos, con la plata que le quitaron a millones
de argentinos. Los fondos para el funcionamiento de la policía están garantizados y con exceso. Incluso cuando uno revisa el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, ya encuentra que lo que se destinó al servicio de seguridad es mucho menos de lo que recibió en este exceso de la coparticipación. Y no digan que el Gobierno nacional tiene algo contra los porteños. No pongan de excusa a los porteños y a las porteñas, a quienes el Gobierno nacional cuida como al resto de los argentinos y las argentinas. Para quienes el Gobierno nacional, aún sin esta ley que vamos a aprobar, destinó miles y miles de millones de pesos para atender las consecuencias y morigerar las consecuencias de la pandemia. 53.992 millones en ATP para la Ciudad de Buenos Aires. 10.986 millones de IFE para la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hubo una crisis brutal de contagios, un pico que puso en riesgo la salud de los porteños y porteñas, fue el Estado Nacional el que intervino con el plan Detectar, primero en la Ciudad de Buenos Aires y después en el resto de las provincias del país. No es cierto que desde el Estado Nacional se descuide o se ataque a los porteños y a las porteñas. Horacio Rodríguez Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños y a las porteñas. Cuando uno estudia el gasto público de la Ciudad de Buenos Aires, encuentra que se redujo el gasto en educación. Hoy tenemos el presupuesto en educación más bajo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Se redujo el presupuesto en salud. Y eso que dejaron de aportar al Garrahan. Se redujo el presupuesto en políticas sociales. Lo leía al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quejarse con una diatriba a la que no nos tenía acostumbrado, mientras dice que tal vez se esperaba que desde la ciudad jugáramos el mismo juego, eleváramos el tono de confrontación y empezáramos una disputa política. Mientras decía eso, agredía y hablaba de barra bravas en la Casa Rosada, con un exabrupto bastante poco propio de la función que ejerce. Pero decía en una catarata de tuits que publicó que lo que le dio la Nación, lo que le dio Macri de más a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ahora dice que le quitan, pero en realidad que está devolviendo, ¿no? Porque la verdad, cuando alguien tiene algo mal habido, uno tiene plata mal habida, va al kiosco y le dan más de vuelta, uno lo devuelve. Y no dice, nadie diría está en contra de los intereses de su familia por no quedarse con el vuelto de la panadería. Pero Horacio Rodríguez Larreta decía que esto equivale a la construcción de 217 escuelas, a 13.000 viviendas nuevas en barrios populares, a la construcción de 475 kilómetros de cloacas y pluviales, a la construcción de obras y al mantenimiento del espacio público. 217 escuelas, dice, que se podrían haber construido con esta plata que le dio Macri en estos 4 años que la tuvo. Y sin embargo, hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 25.000 pibes y pibas que no tienen un lugar en la escuela pública. Dice que se podrían haber construido hospitales, no construyó un solo hospital en 13 años. El gobierno del PRO y ahora de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. No construyó un solo hospital. 13.000 viviendas nuevas, dice que se podían haber construido, mientras tiene en la Ciudad de Buenos Aires miles de personas viviendo en la calle. La verdad que es incorrecto esto de que lo que tiene que devolver puede afectar a los porteños y las porteñas. Y es muy cínico lo que está haciendo ahora con el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires, utilizando como excusa estos fondos que tenía además para aplicar un impuestazo
brutal sobre los trabajadores y la clase media. Un impuestazo brutal sobre el consumo con tarjetas de crédito, aumentando la ABL mensualmente con el índice de precios al consumidor. Mientras los salarios van por la escalera, el ABL va por el ascensor. Es muy cínico echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas neoliberales que quiere aplicar en la Ciudad de Buenos Aires. Por nuestra parte, no lo vamos a consentir. No nos vamos a quedar callados mientras Horacio Rodríguez Larreta, con el presupuesto más alto de la Argentina, con el presupuesto más alto, diría, en términos comparativos de todas las ciudades de Latinoamérica, tenga los niveles de pobreza, de indigencia, de déficit habitacional, de déficit de vacantes en la escuela pública que hoy tiene, y los niveles de desigualdad que son propios de las políticas que viene aplicando. Y con esta excusa quieren vender todo en la Ciudad de Buenos Aires también. Con esta excusa también de que tienen que devolver una plata que no supieron utilizar en favor de los ciudadanos y ciudadanas durante 4 años, ahora tienen que vender hasta el último terreno que les queda porque ya vendieron muchísimo. Y entre las cosas que quieren vender son un montón de inmuebles y tierras que eran de la nación y que, violando las leyes, Mauricio Macri le traspasó en los últimos meses de su mandato después de haber perdido las elecciones. La verdad es que yo creo en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, creo en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, creo que no está en riesgo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una Constitución que así lo establece, nadie plantea cambiar la Constitución. Tenemos esas discusiones sobre el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo comparto que no es una provincia, pero que en muchas cuestiones se asemeja. Y si pensamos eso, creo que la Ciudad de Buenos Aires debería plantearse otro debate, que lo tiene dormido y que lo tiene incumplido, que es el debate de la coparticipación adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Ley 23.548 de coparticipación federal establece que todos aquellos distritos que reciben coparticipación, y la Ciudad de Buenos Aires lo recibe, tienen la obligación, artículo 9, inciso G, de coparticipar a su vez con sus municipios, y yo digo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, comunas, cosa que no está haciendo la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que empezar a hacer si no quiere incurrir en un incumplimiento grave respecto de la ley de coparticipación. Así que, señora presidenta, habiendo escuchado a todos y a todas, habiendo tenido un largo debate que incluyó modificaciones en la Cámara de Diputados, nuestro bloque va a proponer aprobar sin modificaciones el proyecto venido de la Cámara Revisora. Muchas gracias.